Hola, hola, muy buenos días a todas mis amadas del Señor. Estamos aquí en nuestros devocionales del día sábado, nuestros devocionales de Saeta Holly y también aquí las princesas del Señor ansiosas, ¿cierto?, de recibir la palabra, este pancito espiritual para nuestras vidas. Primero, ¿cierto?, es para mí, primero es para una enseñanza, primero es para recibir el consejo de Dios. Así que las voy a invitar para que oremos, para que nos presentemos ante el Señor, para que lleguemos a Él como un perfume agradable, para que podamos intencionar este tiempo. Esos son unos pequeños minutos que apartamos siempre para Dios. Es por eso que es importante que exista esa comunicación entre nosotros, ¿cierto? Y Dios. Es importante. Es una disciplina espiritual y las disciplinas son continuas, son constantes, es un ejercicio que debemos adoptar. Así que las invito para que presentemos este tiempo al Señor, lo hagamos en el amor de Cristo y podamos recibir ese consejo tan agradable y que hace tan bien a nuestras vidas. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, agradecemos por este tiempo, agradecemos por esta hermosa oportunidad, Padre Santo, de ser instrumento en sus manos. Ayúdanos, Señor mi Dios, para recibir esa palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, atesorarla y ponerla también por práctica. Ayúdanos, Padre Celestial, para que seamos hijas suyas agradables. Gracias, Padre del cielo, Señor mío, por todo lo que usted nos permite. Presentamos nuestras necesidades, nuestras vidas ante usted, para que usted sea haciendo su voluntad. Gracias damos, Padre del cielo. Presentamos este mensaje, Señor mi Dios, que hay preparado para esta mañana. Presentamos este tiempo, Padre del cielo, en su nombre, para que usted sea con nuestras vidas, para que podamos tener este corazón dispuesto a aprender, esta mente abierta para recibirle. Gracias, Papito del cielo, damos y le dejamos esta oración en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Comenzamos. Vamos a buscar la palabra del Señor para esta mañana, que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, cuesta la palabra, cuesta un poquito la palabra del Señor. Y se encuentra en el capítulo 31. Es un tema muy bonito. Uy, está feita mi Biblia. 31. En el capítulo 31, versículo 12. Y vamos a entrar a un tema que es como polémico a veces, sobre todo en las personas que están así a medio, como se puede decir, a medio morir saltando, que no les gusta mucho comprometerse. Es un tema, pero que llega ahí firme. Así que vamos a hacerlo en el amor del Señor, vamos a conversarlo en esta mañana y a recibir este mensaje de parte del Señor. Dice así en el nombre del Señor, el versículo 12 dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Si le ponemos un nombre a esta lección, podríamos nosotros ponerle deberes de los cristianos. Es un deber como cristianos, ¿cierto? Como hijos de Dios, congregarnos. Entonces, el Señor nos manifiesta en este mensaje que debemos reunirnos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el deber nuestro, pero eh, más que nada, lo importante, la importancia que tiene en que nosotros nos congreguemos. Nosotros podríamos decir o justificar, o el hombre inclusive justifica, es que ya la ley, no existe la ley. Pero nosotros le hemos hablado muchas veces y no... Jesús mismo lo dijo: yo no vengo a abolir la ley, ¿cierto? Sino a cumplirla.
y Él era Dios, Él es Dios. Entonces, esto de que la ley no es la misma del Antiguo Testamento que para nosotros, pero claramente la palabra del Señor nos dice, harás congregar al pueblo. Hoy día nosotros somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir cuando aquí clasifica al Señor en su palabra varones, mujeres, niños e inclusive aquí engloba a los extranjeros? O sea, todas las personas, eso quiere decir que quienes estén ahí alrededor deben congregarse, hagan congregación. Entonces, dice aquí, cualquiera que estuviera en la ciudad tenían que juntarse. ¿Para qué? Con un objetivo especial. No era para compartir, no era para pasarlo bien, no era para reírse, no era para eso. La palabra del Señor nos dice, para que oigan y aprendan. ¿Y aprendan qué? A temer a Jehová, que es vuestro Dios. Entonces tenemos que, para que oigan, recuerden que la fe es por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que oír, tenemos que aprender y tenemos que temer. ¿A quién? A nuestro Dios, por supuesto. Entonces, Él es nuestro Dios. Y dice, y cuiden de cumplir. Entonces, no tan solo es oír, no es tan solo aprender, no es tan solo temer, sino que tenemos que cumplir. Entonces, el Señor, la palabra del Señor es un libro que nos estipula la manera de comportarnos, de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer. Entonces, el Señor nos ayude a nosotros para que podamos comprender lo que Él nos entrega en este pasaje. En nuestro tiempo, ¿cierto? Nosotros podemos comprender la importancia cuando muchas veces escuchamos, ¿y realmente es necesario, será necesario acudir a la iglesia? Si yo hoy día tengo todo a mi alcance, puedo escuchar predicaciones en mi celular, puedo hacerlo solo, puedo adorar al Señor, pongo una alabanza y adoro al Señor. Entonces, ¿es necesario ir a la iglesia? ¿Será necesario? Y ahí uno, inclusive el hombre de poca fe, se va hasta cuestionar, es decir, ¿de veras? Pues si yo puedo hacer esto mismo en la casa, lo mismo lo puedo hacer. Y el Señor nos libre de tener esos pensamientos que no me edifican. No me edifican porque claramente el Señor, y en la antigüedad, se juntaban en casas. No habían estos templos como hoy día que nosotros vemos. Bueno, a veces se levantan en la casa, se levantan templos pequeños, pero el Señor nos ayuda a nosotros que la importancia que tiene de congregarnos. Entonces, es probable que esta repetición de la ley y de los mandamientos se reiterará por varios días, en las lecturas. Muchos tratan y hablan. Entonces, en ese entonces se le hablaba al pueblo de Israel de esta manera clara, concisa. Pero hoy día nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Es por eso que yo leía y profundizaba en esta palabra, porque el Señor nos muestra, porque la palabra ya fue repartida, ya fue entregada, y la palabra de ayer es la misma de hoy, será la de siempre. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En Deuteronomio es un libro, cierto, muy sabio, porque nos entrega historia, nos entrega riqueza. Aquí en Deuteronomio 31, en el 9, un poquito antes, dice, y escribió esta ley, la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Que el Señor nos bendiga. Los ancianos, usted sabe que un anciano es quien tiene peso, quien tiene autoridad. Que el Señor nos ayude a nosotros. Estas autoridades del pueblo, dice la palabra del Señor, de Israel recibieron este mandato y le mandó Moisés diciendo, porque
ya todos sabemos, ¿cierto?, que Moisés era la parte visible del pueblo de Israel en ese entonces. Entonces caía esta gran responsabilidad de liderazgo del pueblo de Israel. A alguien, ¿cierto?, que debía estar recordándole la ley una y otra vez, porque de verdad que nosotros que somos el pueblo de Dios, hoy día nosotros somos la iglesia de Dios. Y para formarnos, ¿cierto? Tenemos que hacer esta iglesia constantemente, así como a Moisés en ese entonces, al pueblo de Israel, tenía que repetirle una vez y otra vez para que resguardaran, ¿cierto?, lo que Dios le estaba haciendo. Hacía una lectura constante porque sabía que vendrían dificultades, vendrían quizá algo que no fuese, no supiesen cómo enfrentar. Dios necesita líderes y el Señor lo manifiesta siempre, ¿cierto? Habrán algunos que son profetas, otros sacerdotes, pastores, evangelistas. El Señor lo dice claro en la palabra. El Señor nos hace tan diversos, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. El Señor nos bendiga a nosotros. En ese entonces, ¿cierto? Cuando se hablaba, el Señor nos manifiesta claramente. Entonces nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento una concordancia que tiene el hecho de congregarse. El congregarnos no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, porque nosotros tenemos funciones en las cuales el Señor confirma que es necesario a esta palabra, que es necesario nosotros congregarnos. Dice en el libro de Mateo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y el Señor nos bendiga a nosotros para que podamos comprender lo necesario que es congregarnos. Y aquí en Mateo Nuevo Testamento. Entonces nosotros vemos eso ligado al cuerpo de Cristo. Entonces, como es necesario, porque la palabra lo dice claro, 2, ¿cierto? O 3 congregados. O sea, Él hace este mandato. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el concepto de las sinagogas, ¿cierto? Fueron utilizadas para expresar las nuevas del Evangelio. En Hechos se manifiesta, pero una vez establecido, muchos de los hogares fueron transformados en construcciones específicas, pero para el motivo, ¿cierto?, exclusivo. Ejemplo, en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Dice, en la reunión de los santos, habla la palabra del Señor, donde se hace fuerte esa promesa de Dios. Entonces, mire, aquí en Salmos también nos habla, eligió a David su siervo y tomó de las majadas de la oveja, detrás las paridas los trajo, porque apacentándose a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Sin duda que es importante que nosotros nos sintamos esas ovejitas del Señor, donde siempre habrá un pastor que nos lidere. Así en ese entonces, como estaba Moisés en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, frente al pueblo de Israel, luego, ¿cierto?, en todo aspecto, el pueblo de Israel ha requerido siempre una cabeza visible. Hoy día nosotros en nuestra iglesia también tenemos una cabeza visible y es por eso que nosotros debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Sabemos que el pastor, nuestro pastor es Jesús, ¿cierto? En la tierra tenemos líderes que nos llevan al conocimiento, nos enseñan, nos guían. El Señor nos bendiga. Entonces, el Señor nos dice, Jesús, ¿cierto? Yo soy el buen pastor y que da su vida por las ovejas. Pero ¿saben qué? Yo me hacía reflejar esta palabra porque, como les decía al principio, muchos se justifican de no asistir a la iglesia y querer hacer su vida a su voluntad. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento de que la importancia de conocer los inicios de la iglesia
y de la expansión necesaria del Evangelio. Entonces, ese es uno de los motivos principales en el cual nosotros tenemos que hacer iglesia. Tenemos que fortalecernos, tenemos que tener una base, tenemos que tener, si no conocemos de la palabra, si no recibimos el mensaje de Dios, porque déjeme decirle que cuando nosotros nos autoenseñamos, ese es algo muy subjetivo. Yo puedo manipular, de verdad que yo puedo manipular, y eso no debe ser así. Pero mire, estoy yo buscando aquí una parte donde realmente es súper importante que nosotros nos demos cuenta con toda la información que nosotros tenemos hoy en día, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Esto implica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nos manda, nos demanda a congregarnos, ¿cierto? No podría alguno tener dudas, cuestionarse, ¿cierto? Respecto si no nos congregamos o no. No vamos a la iglesia a entretenernos, no vamos a la iglesia por interés, no vamos por los panes y los peces como a veces uno suele escuchar, no vamos por eso. Donde las posibilidades de oír alabanza y prédica están al alcance de un clic hoy día. Es por eso que esa es la justificación mayor de que cuando uno le dice, oye hermanito, ¿por qué no ha llegado a la casa del Señor? Le echamos de menos. No, si yo escucho alabanza todos los días, estoy todo el día escuchando alabanza, estoy todo el día y tengo unos predicadores en YouTube que me hablan todos los días y ahí estoy instruyéndome en la palabra del Señor. El Señor nos bendiga. Es decir, si tengo todo para adorar, tengo todo para oír la palabra, ¿para qué entonces me voy a congregar? ¿Para qué ir a pasar frío a veces? Con sueños, si yo puedo hacerlo en mis tiempos libres. Entonces aquí yo les voy a mostrar unos puntos, pero muy importantes y con base bíblica, con la base bíblica. Entonces, el primer punto que yo voy a darles en esta mañana, porque sin duda que debemos congregar. Yo le digo que es necesario que nos congreguemos. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y hoy día lo estamos aprendiendo para qué atesorarlo en nuestra vida. Y si alguna vez usted se topa con alguna de las personas que dicen, es que yo no necesito congregarme, entonces usted va a tener cómo decirle, usted va a tener cómo justificar bíblicamente lo que es necesario. Entonces, el primer punto por qué yo debo congregarme es para demostrarle obediencia a Dios. O sea, los que no se congregan, pastorita, no son obedientes. No son obedientes. Entonces, si yo quiero agradar y hacer la voluntad de Dios, porque la palabra dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, si yo no hago la voluntad del Señor aquí en la tierra, a nuestro Padre que está en los cielos, estoy desobedeciéndole. Entonces, para demostrar la obediencia a Dios, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10 y 25, y se lo voy a dejar como tarea, estamos desobedeciendo. Somos desobedientes. Punto 2. ¿Para qué vamos a la iglesia? Para alabar y adorar todos unidos. Eso se encuentra en la cita de Hebreos capítulo 2, versículo 12, en el 13, capítulo 15 y Efesios 5, capítulo 19. Entonces, para edificarnos, punto 3, ya, demostrar obediencia, 1. 2, para alabar y adorar a Dios, pero juntos. 3, para edificarnos los unos a los otros. ¿Cierto? Nos edificamos. Cuando conocemos la palabra del Señor, nos edificamos. El venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor no es solamente escuchar la palabra de Dios o ver si el Señor me habla. No, nos edificamos, ¿cierto? Nos edificamos los unos a los otros.
a veces un consejo, a veces un ánimo. Hermano, vamos, levántese, la prueba pasará, el Señor está con usted. Nos edificamos. 4, para celebrar las ordenanzas de Cristo. Jesús nos ordena, por supuesto, y aquí tenemos en Hechos, en Mateo, en Juan, en Lucas, tenemos confirmación de ello. 5, para animarnos y crecer en amor. ¿Es importante crecer o no? Sí, para crecer en amor también. 6, para ministrar las necesidades de los hermanos. Usted, no todos tienen cargo en la iglesia, pero todos podemos abrazar, todos podemos cubrir. Si alguien tuviera necesidad y, por ejemplo, la ve, y yo digo, hoy el hermano necesita esto, ¿qué haría usted? Si usted tiene las posibilidades no sé, por ejemplo, que un hermano esté pasando necesidades económicas y usted tiene como para darle un bolsita de mercadería o una bendición en dinero, ¿usted no lo haría? ¿Qué le diría? Pastor, ¿sabe qué? La hermana no, sabe que está sin trabajo el esposo y no tienen que comer. Y si le llegó eso a usted, ¿por qué usted no podría hacerlo? ¿Por qué todo tiene que recaer en el pastor? Usted sí podría hacerlo. Y Dios nos ayude a que nosotros seamos personas, ¿cierto? Que podamos cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga. Y eso está en Romanos, está en Juan, está en Efesios, en Corintios. Y una cosa importante, y por último, para establecer más iglesia y discípulos. Si nosotros nos quedamos cómodos en nuestro confort, imagínense, no habría crecimiento de la iglesia. Nos quedamos aquí, es que yo estoy lista, yo estoy bien, pero yo no hablo. Imagínense, si yo no sintiera la responsabilidad de que también puedo hablarle a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, no haría iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer iglesia, de establecer más iglesias y también discípulos, porque hemos sido llamados, ¿cierto?, a hacer discípulos. Entonces estos puntos y muchos, muchos más se encuentran en la palabra del Señor, en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, y es por eso que es importante de que nosotros podamos establecer esto con claridad. El temor manifiesta el espíritu, o sea, de verdad que con estos puntos clave, o sea, nosotros no debiésemos jamás hablar y que el Señor nos haya perdonado si en algún momento nosotros sentimos de que no ir a la iglesia, yo estoy bien. No tengo para qué congregarme. Yo necesito de Dios nomás, no del hombre. Señor nos ayude, porque el Señor lo demanda. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 31, no se le olvide, versículo 12, dice, harás congregación al pueblo. Varones responsables, que son el sacerdote de la casa. Mujeres que somos madres, que somos las que criamos nuestros hijos, a nuestros niños e inclusive a los extranjeros, deben congregarse, que estén en nuestro lugar para que oigan, para que aprendan, para que teman y cuiden de cumplir la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Este es el mensaje y el consejo que Dios tiene con nosotros para que crezcamos, para que avancemos. ¿Nos vamos a congregar? ¿Quieres ser obediente del Señor? No, es que yo me congrego con un día, estoy bien. Bueno, cada uno tiene su necesidad. Yo quiero a Dios todos los días de mi vida. Lo necesito a cada segundo. Y mientras no se imagina lo que anhelo yo estar congregada. Y personalmente debo reconocer de que a mí me cuesta relacionarme con las personas. Yo tengo que vencer ese temor. Pero el Señor me demanda a que yo tengo que congregarme. Yo me alegro de ver a mi hermano, me alegro de ver a alguien que llega nuevo a la casa del Señor con ese gustito de Dios, con ese gustito de aprender, esa necesidad de Dios en su vida. Eso de verdad que a mí me llena. Y agradezco al Señor de ser instrumento en las manos. Que el Señor nos bendiga.
Tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda así y el Señor está ahí. Yo quiero obedecerle, quiero ser obediente, quiero ser una buena discípula y también hacer más discípulos. Que el Señor nos bendiga. Somos ejemplos para nuestros hijos, no lo obligue, o sea, no lo olvide nunca. No tenemos que obligarlos, tenemos que introducir con amor a Dios en su corazón. Esa es nuestra primera labor, ingresar a Dios en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro entorno. Por eso que el testimonio mío es súper válido. Si las personas ven que Dios me hace bien a mí, ellos van a decir, de verdad, algo sucede, algo pasa. Así que el Señor nos bendiga, mis amadas hermanas, porque estamos aquí agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para Dios, honra y gloria desde hoy y para siempre. Oramos y rogamos al Señor la bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor infinito, su misericordia, porque estamos reunidos, Señor mi Dios, ante su presencia. Y queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que su palabra hoy día usted la ratifique, la confirme, la atesore y la marque, Señor mi Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos, Padre Santo, Señor mi Dios, recibir. Queremos, Padre del cielo, que usted cubra nuestras necesidades. Padre del cielo, queremos que su bendición de lo alto, Señor mi Dios, sea para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Dejamos este tiempo en sus manos, Padre Santo. Despídanos con sus bendiciones, esa que emana del cielo, y la imploramos, Señor mío, en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Un besito y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.